todos. A ver, vamos a hacer un viaje en el tiempo, porque hoy vamos a destapar la historia secreta que se esconde detrás de las letras que usamos cada día casi sin darnos cuenta. Venga, vamos a empezar con un pequeño juego. Una pregunta. ¿Qué tienen en común estas palabras que van a ir apareciendo? A simple vista, pues sí, nos suenan, pero hay algo mucho más profundo que las conecta. ¿Qué será? Aquí va la primera. Garamond, un clásico. Vamos, seguro que nos la hemos cruzado 1000 y una veces. La segunda, Bodoni. Esta es elegante, con ese contraste tan potente, también muy familiar, ¿verdad? Y la tercera, esta es una de las más famosas del mundo. Helvética. Limpia, moderna, vamos, que está por todas partes. Y aquí viene la revelación. Ojo, no son solo nombres de tipografías. Son, en realidad, los apellidos de la gente que las creó. Estamos hablando de un grabador francés del Renacimiento, un impresor italiano de la Ilustración y un diseñador suizo del siglo XX. Casi nada. Y esa es la clave de todo esto, que cada tipo de letra que usamos es, en el fondo, una pequeña pieza de museo, un artefacto histórico. Fue creada por una persona real en un momento muy concreto de la historia y con un objetivo muy claro. Es una idea fascinante si lo piensas. Pero bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Por qué es importante conocer esta historia que hay detrás? Pues porque al final nos dan las claves para tomar decisiones de diseño que no solo son bonitas, sino que tienen un porqué, un significado mucho más profundo. Vamos a ponerlo en práctica, a ver si se entiende mejor. Imagina la situación. Un cliente necesita un diseño para un libro de arte, de lujo, y pide algo clásico, elegante y con un toque de historia. La respuesta no está solo en lo que se ve bien, está en la historia. Al final de este recorrido, vamos a ser capaces de responder a esto con argumentos de peso. Pues venga, empezamos el viaje. Vamos a recorrer una especie de galería de maestros. Va a ser un paseo rápido por 500 años de historia para conocer a las personas que, literalmente, dieron forma a cómo leemos hoy. Aquí tenemos la hoja de ruta. Son 4 grandes épocas que nos van a llevar desde la imprenta de Gutenberg hasta hoy, la era digital. Empecemos por el principio, como debe ser. El primer gran salto fue este. Fíjate, por un lado, Gutenberg, que con su invento, sus tipos móviles, lo que quería era copiar los libros escritos a mano, los de los monjes. Pero es que muy poco después, un tal Nicholas Jenson miró muchísimo más atrás, hasta las inscripciones de los romanos, buscando algo más claro, más limpio, más armónico. O sea, pasamos de querer imitar la escritura a mano a evocar la piedra tallada. El cambio es brutal. Y aquí aparece un personaje que lo cambia todo, Claude Garamond. Él es un antes y un después. Hasta entonces, cada impresor se hacía sus propias letras. Garamond fue el primero que dijo, no, yo me especializo solo en diseñar y vender tipografías. Creó una profesión nueva. Y sus diseños, que se inspiraban en cómo fluía la pluma al escribir, se convirtieron en el estándar en toda Europa durante siglos. Increíble. Ahora damos un buen salto hasta el siglo XVIII. En Italia nos encontramos con Gian Battista Bodoni, que llega y redefine la belleza tipográfica con estas 4 ideas: regularidad, nitidez, buen gusto y gracia. Y de ahí nace lo que se llamó el estilo moderno. Tipos con un contraste altísimo, súper precisos, casi como si fueran arquitectura. Esto fue una ruptura total con las formas más orgánicas, más de pluma, de Garamond. Llegamos a finales del XIX, y la revolución industrial lo pone todo patas arriba. La tipografía entra en crisis, de verdad. Por un lado, tienes a gente como William Morris, que mira al pasado, nostálgico, y defiende la artesanía medieval contra la frialdad de la máquina. Y por otro, unas décadas más tarde, visionarios como Jan Chickont que dicen, no, hay que abrazar la modernidad. Defendían que la tipografía debía ser funcional, útil y reflejar la era de la máquina. Vamos, 2 filosofías que no podían estar más enfrentadas. Bien, a mediados del siglo XX surge una necesidad nueva, poner un poco de orden en todo esto. Y este número, el 21, es la clave, la pieza que nos falta para entender la siguiente gran revolución. Resulta que ese 21 era el número de variantes que tenía la tipografía Univers, diseñada por Adrian Frutiger. Y lo realmente brillante es cómo las organizó. En vez de usar nombres confusos como negrita condensada, que era un lío, creó un sistema numérico súper inteligente. El primer dígito te decía el grosor y el segundo el estilo. Fue básicamente meterle lógica y razón a lo que hasta entonces era un caos de nombres. Y lo más curioso es que ese mismo año, en 1957, nació otra gigante, la Helvética. Mientras que la Univers era todo un sistema súper racional y planificado, la Helvética nació con otro objetivo: ser una tipografía de palo seco, o sea, sin esos pequeños adornos, los remates de las letras clásicas, que fuera neutra, legible. Y vaya si lo consiguió.
Su éxito fue tan brutal que se convirtió en la cara de la modernidad y del mundo corporativo en todo el planeta. Vale, con todo esto que hemos visto, con todo este equipaje histórico, volvamos ahora a la pregunta del principio. Es el momento de aplicar todo lo que hemos aprendido en nuestra particular galería de maestros. Para ese libro de arte de lujo, ¿Garamond o Elvica? Ahora, sabiendo la historia que carga cada una, la elección ya no parece tan simple, ¿a que no? Ya no es solo una cuestión de cuál queda mejor. Pues con la historia en la mano, la respuesta es bastante clara. Garamond. ¿Por qué? Porque al elegir Garamond no estás eligiendo solo una forma de letra. Estás eligiendo toda una narrativa de 500 años que te habla de humanismo, de artesanía, de la historia de los libros. Helvética contaría una historia completamente distinta, una de eficiencia, de neutralidad, del siglo XX, que sencillamente no es lo que pide el proyecto. Y aquí está el meollo de la cuestión, la idea con la que nos tenemos que quedar. La elección de una tipografía es, en realidad, la elección de su historia. Así que la próxima vez que se abra ese menú desplegable de fuentes en el ordenador, hay que recordar que no es solo una lista de nombres, es un museo, es una biblioteca llena de historias que están esperando a ser contadas. Y elegir una fuente es, en definitiva, elegir la historia adecuada para el mensaje que queremos lanzar.